ha existido una iglesia que ha asesinado personas y que la historia afirma que es verdad. ¿Quién fue esa iglesia y por qué razón lo hizo? En algún tiempo, antes que venga Cristo a recoger a su pueblo de la tierra al cielo, ¿será posible que esa iglesia que usó la espada civil la vuelva a tomar y persiga a los cristianos que vivan poco antes de que Cristo tome a su iglesia? En este estudio llamado Una iglesia que tomó las dos espadas, vamos a averiguar todos estos acontecimientos y lo que Cristo advirtió de esta acción equivocada que hizo esta iglesia. Vamos a orar y yo le pido que nos apasionemos por el estudio de la palabra, porque es la única forma que crecemos y que nos prevenimos y que nos concientizamos de cómo el diablo levantó una falsa iglesia vestida de iglesia de Cristo, pero que en el trasfondo lleva una obra maligna. Vamos a orar para dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este estudio. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa hora, Dios, aquí vengo postrándome de rodillas delante de ti para poder presentarme, Señor, bajo tu voluntad. Me presto a ti para que seas tú, Señor, discerniendo, Señor, el propósito por el cual traigo esta enseñanza para beneficio primeramente de mi vida, para poder, Señor, alimentar, para poder abonar mi fe, para agarrarme más en estos tiempos peligrosos de tu palabra y fundamentarme aún más, como también, Señor, el pueblo tuyo, tu rebaño, pueda alcanzar. Y así también, Señor, por lo tanto, los amigos que puedan salir de la ignorancia espiritual, que conozcan tu palabra y que salgan también muchos de la religión falsa y que conozcan la verdad. Tú me has puesto, Señor, a mí y a todos tus siervos que predican como atalayas, como personas que suenan trompeta, que tocan trompeta, que advierten, que dicen, Señor, que enseñen tu palabra, el mensaje puro, Señor. En esta hora en tus manos los encomendamos y prepáranos a todos, Señor. Bendice a todos los oyentes, los hermanos en Cristo que están deseosos. Aquellos jóvenes, Señor, que escriben y que cuentan cómo ellos están, Señor, escribiendo estas enseñanzas y llenándose de conocimiento. Bendice todos, Señor, los que van a estudiar conmigo esta enseñanza. En tus manos quedamos, Señor, dirígenos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. En primer lugar, vamos a, hermanos y hermanas, a decir que mediante esta enseñanza aprenderemos por medio de las escrituras, obvio, cuáles son las dos espadas y por qué Dios dejó esas dos espadas en la tierra. Vamos a comprobar por medio de la palabra que Dios le prohíbe a su iglesia amada, a la iglesia santa y pura, tomar las dos espadas. Que Dios a la iglesia solo le permite tomar una. Y vemos que el tema es una iglesia que se atrevió a tomar las dos. Usted ya empieza a ver cuán importante es este tema. Y también vamos a ver las consecuencias que le pasó a esa iglesia
que se atrevió a tomar las dos espadas, que Dios solamente permite a su iglesia tomar una. Y entonces, hermano, esto es lo más importante para nosotros también. Todo es importante de la enseñanza, pero lo más importante es que tenemos que entender que siempre que las dos espadas se han juntado, oiga bien, hermano y hermana, siempre en la historia que conocemos, durante los 6.000 años aproximadamente que tiene la historia de la humanidad, siempre que las dos espadas que Dios dejó en la tierra se han juntado, siempre se han convertido en persecución y muerte del pueblo de Dios. Y por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, que reveló la palabra, Él prohíbe que estas dos espadas estén juntas. Dios siempre quiere que estas dos espadas estén totalmente separadas. Vamos entonces a través de la palabra de Dios a ver cuáles son esas dos espadas en primer lugar. Vamos a ver la una. Vamos a tomar, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver una de las dos espadas. En Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice, hermanos, la santa y bendita palabra así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, oiga, ¿cuál es una de las dos espadas? La palabra de Dios. ¿A quién se la está dando el Señor Jesús? ¿A quién le está diciendo que tome la espada del Espíritu? Una espada espiritual, la cual es la palabra de Dios. Esta es la espada que Dios le da a su iglesia. Por eso dice, amados hermanos, allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿verdad?, que hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estéis firmes contra toda acechanza del diablo. Y dice, hermano, el 11, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, vemos que está diciendo claro aquí el Señor que una de las dos espadas es la palabra y que es dada a la iglesia. Amén. Vamos a ver la otra espada y la vamos a encontrar en Romanos. Romanos capítulo 13, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 4. Y dice así, amados hermanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, dice, gloria al Señor, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Oiga, dice aquí la palabra que las autoridades son servidoras de Dios para el bienestar mismo de sus hijos, del ser humano. Pero si haces lo malo, oiga, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí encontramos la otra espada. ¿Quién lleva la otra espada? No es la iglesia, sino las autoridades, los magistrados, las autoridades gubernamentales. A ellas, dice Dios, les ha dejado una espada
que es la autoridad civil. ¿Para qué? Para castigar a los delincuentes, para castigar a los malhechores. Entonces dice la palabra de Dios, no quieres que esa espada te caiga, portate bien y tendrás alabanza, felicitación de las autoridades. Pero si te portas mal, la espada que se le ha dado a la autoridad civil, ella te caerá. Entonces está claro, espero que le esté quedando claro las dos espadas. La una, la espada espiritual, que es la palabra de Dios, según leímos en Efesios 6:17. La otra es la espada civil, el régimen civil que Dios le ha dado a las autoridades civiles para que ellos traten las cosas civiles, tengan que empenar al malo y encarcelarlo y darle justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, seguimos al siguiente punto. Dios nunca le permitió al Estado civil usar la espada espiritual, ni tampoco Dios le permite a su iglesia. Dios no le permite a su iglesia, estamos hablando ya a su iglesia, porque Israel teocráticamente por un tiempo, sí, ¿verdad? Los mismos líderes eclesiásticos, ellos regían también los casos civiles, pero vemos, hermanos, que a partir de la venida del Mesías, Cristo vino a estructurar el verdadero orden en el cual la iglesia, su pueblo, tendría que avanzar desde el momento que Él se fuera para el reino de los cielos hasta el momento que Él regrese a tomar a su iglesia y llevarla al cielo. Entonces, el Nuevo Testamento los proporciona muchas estructuraciones y muchas reformas de algunas cosas que en el Antiguo Testamento se practicaban, pero no es que verdaderamente era, hermano, el verdadero orden. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a los hombres se les permitía tener concubina, cosa que, hermano, ya en el Nuevo Testamento no es permitido. En el Antiguo Testamento, por algunas razones, los del pueblo de Dios acumulaban oros, prendas, alá. Ya hoy no, en el Nuevo Testamento, y así sucesivamente muchas cosas. Y también esto de que la iglesia estuviera separada con la cuestión de la política, eso quedó totalmente separado. Y vamos a ver, hermanos amados, por medio de la palabra que Jesucristo rotundamente prohíbe, enseña y exhorta a sus hijos que la batalla que ellos tenían que pelear no la iban a pelear con fuerza humana, con espada, no la iban a pelear a fuerza, por medio del derramamiento de sangre, sino que a la iglesia, todo hombre valiente en Dios tiene que ser valiente, pero mediante el poder del Espíritu Santo, y tiene que ser violento, no con espadas ni armas de fuego literales, sino con la espada de la palabra, contender contra el contrario que viene en contra de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Entonces vamos a comprobar, mis amados hermanos, alabado sea el Señor, en el Evangelio de Mateo comprobaremos el relato que yo les acabo de decir. Vamos a ver cómo Cristo, hermanos, rechaza la acción de que sus hijos traten de defenderse con la fuerza humana. Vamos a ver Mateo capítulo 26, versos 51 y verso 52. Dice así: pero uno de los que estaban con Jesús, estamos en el momento de que Jesús iba a ser entregado. Cuando aquella turba, cuando Judas Iscariote le entregó con un beso y aquella turba empezó a maltratar a Jesús,
sus discípulos quisieron defender al maestro, pero él, vea lo que les reprendió. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada. ¿Cuál espada sacó este discípulo? ¿La espiritual de la palabra o la espada que Dios solo se la dejó al poder civil? Claro que agarró la otra espada y dice así, sacó la espada, no sacó la Biblia, sacó una espada de matar literalmente, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces le dijo Jesús al discípulo que había hecho esa acción, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermanos amados, el relato sigue diciendo que Jesús reprendió al discípulo por la acción que había hecho y recogió la oreja y se la pegó al hombre de la turba y lo reprendió y les dijo, guarden la espada, no les permito que ustedes, para tratar de defender lo que son los asuntos de este camino del evangelio, nunca van a usar ustedes la fuerza terrenal como tratar de agarrar armas para poder defender este evangelio. Porque los discípulos, este discípulo se dice que fue el apóstol Pedro. Él quería defender a Jesús con la espada, pero más sin embargo esta era una lucha, esta era una guerra, una batalla que Jesús la iba a vencer subiendo a la cruz como cordero enmudecido. Y si él lograba eso, la salvación al mundo se prolongaba, estaba abierta la puerta. Entonces los discípulos no entendían eso, sacaron la espada y trataron de defender al maestro, pero queda claro, Jesús no permitió. El que a espada se defiende, el que a espada ataca, a espada, dijo Jesús, será atacado. No olvides esta frase, porque más allá de la enseñanza vamos a volverla a usar. Dice otro texto al respecto, Juan 18, 35 y 36. Estamos viendo que Jesús no le permite tomar la espada civil a la iglesia. Dice, Pilato le respondió, esto es ya cuando Jesús estaba en el Sanedrín, en mano ya del interrogatorio, del juicio. Entonces a Jesús no hallaban cómo condenarlo y no hallaban manera cómo, porque lo hallaban siempre, hermano, que no era culpable de nada. Entonces, pero vemos, hermano, estas palabras para comprobar en este relato que también Jesús aquí deja claro que su reino era muy diferente a los reinos terrenales. Dice, Pilato le respondió, estamos en Juan capítulo 18, verso 35 y verso 36. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan, oiga. O sea, le está diciendo, si esto fuera un reino terrenal, entonces nosotros lo defenderíamos con espada, con jabalina, con escudos, como eran las herramientas de guerra en aquel entonces. Pero Jesús le dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Ahí claro Jesús está diciendo, los reinos terrenales que usen la espada terrenal, la espada civil, pero mi reino es un reino que no lo vamos a defender, ni mis discípulos lo han de defender como defender un reino humano.
Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, al amigo y hermano, al estar analizando esto, ¿qué estamos aprendiendo? Ningún hijo de Dios tiene que andar metido en política, porque si un hijo de Dios anda metido en política, está metiéndose en asuntos que Dios no le permite a su iglesia. Él separa ambos reinos. Ninguno que milita, dijo Cristo, en las cosas de arriba se enreda en los negocios de esta tierra, incluyendo la política. De manera que si hay algún cristiano, hay algún líder que quiere andar en ambos lados, está totalmente equivocado. O sirve a la política o sirve a Jesucristo y toma la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, después de que Jesús le indica a la iglesia, a sus discípulos y a todo aquel que es parte de este pueblo, que no debemos de tomar la espada, ¿cómo es que la historia nos presenta una iglesia que se atrevió a tomar la espada civil? Es decir, hubo una iglesia, bendito sea el Señor, que en la historia se atrevió a tomar la espada que Jesús no le permitió a sus discípulos y que lo dejó claro. Hubo una iglesia que no respetó la decisión de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que esta iglesia no era una iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús sus características es cumplir su palabra. Y una iglesia, si nace con una doctrina, con una política de que pretende participar del poder de Dios y quiere también andar en los asuntos gubernamentales, civiles, es una iglesia que va extraviada. Yo quiero decirles que la iglesia que se atrevió a tomar las dos espadas juntas, porque no soltó, esta iglesia hablaba de la palabra, pero también esta iglesia tomó posición de Europa cuando el Imperio Romano en el año 457 cayó. Cuando el imperio de Roma, que fue el último, el cuarto imperio de los 4 que existieron en la historia del mundo, primero fue Babilonia, luego fue los medos y los persas, el tercero fue Grecia y el cuarto fue Roma. Y cuando Roma en el año 476 cayó, entonces, amados hermanos, esta iglesia empezó un afán de poder tomar el poder que había dejado vacante Roma. Y vamos a ver por medio de las escrituras, vamos a analizar qué la Biblia nos habla o cómo Cristo usó a los profetas de antemano para decirnos que esto iba a pasar. Porque todo lo que pasa históricamente y que sacude al mundo, ya Jesús en su calendario profético, ya de antemano lo tenía marcado y se lo revela a sus hijos. Yo quiero llevarlo a que leamos unos textos en cuanto a esta iglesia. ¿Cómo la describe Dios a esta falsa iglesia? Dice así. En Apocalipsis 13, verso 1 y verso 2, a Juan se le reveló en cuanto a este poder, porque esta iglesia
fue un poder, fue un imperio también, eclesiástico, político, era una mezcla. Esta iglesia lo que revolvió fue la mezcla, las cosas de Dios con lo civil, y hizo una gran contaminación. Pero veamos cómo se la presenta Dios en la revelación a su siervo Juan. Dice, verso 1 y verso 2 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bendito sea el Señor. Mire, amados hermanos, en la profecía bíblica, una bestia significa un reino. Por eso, hermano, el catolicismo, Roma papal, fue un reino, un imperio que dominaba, que mataba, que torturaba, que dominaba Europa y por consiguiente dominaba al mundo, que implementaba leyes y el que no las cumplía tenía que morir prácticamente. Por eso es comparado a una bestia, porque se convirtió en un reinado con mano fuerte, aunque decía que era una iglesia enviada de Cristo. Acuérdese que a esta altura, cuando Roma, cuando lo que es la iglesia católica romana papal, subyugadora, matadora de personas, estaba en acción, la verdadera iglesia, los poquitos fieles que eran temerosos y que se separaban de todas las cosas que el catolicismo empezó a hacer en la Edad Media, eso era la iglesia de Cristo. Con eso es que Dios llevaba su evangelio. Entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 17 hay otra descripción de esta iglesia, de este poder eclesiástico que caminó usando las 2 espadas. Aquellas espadas que Cristo las dejó separadas. Una se la dio a la iglesia y otra única y exclusivamente a los magistrados, a las autoridades civiles. Pero esta iglesia tomó el otro papel y tomó las 2 espadas, y ese es el problema que tuvo con Dios. Y vamos a ver, amados hermanos, aparte de bestia, cómo también la Biblia describe a esta iglesia pagana. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Mire, hermano, aquí Juan en Apocalipsis 17 ya la ve como una mujer en primer lugar. ¿Por qué mujer? Porque, amados hermanos, siempre la iglesia es ilustrada como una mujer. Por ejemplo, la verdadera iglesia de Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12 encontramos a una mujer parada en la luna, con los pies en la luna. Esa mujer representa a la verdadera iglesia. Pero en Apocalipsis 17, encontramos otra mujer muy distinta, que estaba sentada en muchas aguas. Cuando dice muchas aguas, es que esta mujer dominaba a Europa, a multitud de gente, a naciones. En el vocablo profético, aguas significa pueblo, muchedumbre. Y cuando Juan vio a esta mujer sentada en una bestia y sobre muchas aguas, es porque gobernaba a toda Europa y al mundo entero. Y hoy, hermano, estaba borracha, ebria, y no porque tomó licor. ¿Con qué se embriagó esta mujer? Con la sangre, dice, de los santos. Y vamos a ver
guárdese esta palabra, la sangre de los santos, con ella se embriagó la iglesia católica, que mataba a los verdaderos hombres de Dios solo por no obedecer a sus falsas religiones, por no aceptar todas las herejías que ella empezó a meter del paganismo, como la adoración en medio de santos en los templos, como el bautismo de niños, como hermano la doctrina del purgatorio, la doctrina del limbo, y así cuántas doctrinas, el comer a Jesús en vivo por medio de una galleta. Todas esas cosas cambiaron el verdadero día del Señor, el catolicismo. Pusieron como día del Señor y de ir a la iglesia el domingo, cuando en la palabra de Dios dice que en la creación misma Dios hizo al sábado y lo bendijo y se lo dio al hombre para que el hombre en él descansara. Aquí no había nacido Moisés. Digo esto para poder decirle a los que dicen que el sábado era de Moisés y para su pueblo, los judíos en sangre, cuando el sábado Dios lo hizo y lo bendijo y se lo dio al hombre, se lo dio cuando no existían naciones en la tierra. El sábado es desde el principio. Entonces, esta iglesia también tuvo la osadía de poder quitar el verdadero día del Señor y darle como día de adoración a los cristianos el día que los pueblos paganos, como los griegos, como los babilónicos y todas esas colonizaciones al sol en el día domingo. E inclusive si usted analiza en inglés cómo se dice domingo, Sunday, ¿qué quiere decir? Día del sol, mis amados hermanos. Entonces, esa iglesia es representada por una mujer ebria con la sangre de los santos. Y dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Se asustó, se sorprendió el siervo Juan con esa revelación. De manera que, hermano, el poder católico, la iglesia papal romana católica, en la Biblia es representada de varias formas. Hemos visto que en Apocalipsis 13 es representada por una bestia. En Apocalipsis 17 es representada por una mujer ebria con la sangre de los fieles a la palabra, que no quisieron obedecer las doctrinas que en el catequismo esta iglesia fabricó y las implementó a la humanidad. Pero los fieles, amadores de la obediencia a Dios, mejor prefirieron ser martirizados, perseguidos y vivir en pobreza en las montañas cazando animales para sobrevivir. Pero ellos sabían que era preferible, si es posible, morir y no perder la salvación al hacerle caso a la falsa doctrina de este poder que entró allá en el año 538. Entonces, en el profeta Daniel habla también de ese poder, hermano, de ese poder religioso político que usó las dos espadas, y Daniel lo describe como un cuernito pequeño, con ojos y con boca, y que hablaba blasfemia contra Dios y que a los santos del Altísimo iba a quebrantar por tiempo y medio tiempo, que eso equivale a 1260 años. Vamos a ver esa lectura rápidamente de esta profecía, que unos 500 años hacia atrás de Jesús, por medio del profeta Daniel, Dios ya estaba hablando de este poder. Imagínense desde cuándo Dios ya estaba advirtiendo de esta falsa iglesia que se habría de levantar en el tiempo. Y dice así Daniel 7:23.
al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está hablando del último imperio. La cuarta bestia era el imperio romano, que cayó en el año 476. Dice, el cual será diferente a todos los otros reinos. Acuérdese que antes de Roma, como ya dije, habían pasado 3 reinados. Antes de Roma existieron los griegos. Antes de los griegos existieron los medas y los persas. Y antes de los medos y los persas, el primer imperio mundial fue el de Babilonia. Pero dice que este cuarto imperio, esta cuarta bestia, era diferente a los 3 que habían pasado. ¿Y por qué? Vamos a ver la razón. Dice, y a toda la tierra devoraba, trillaba y desmenuzaba. Y los 10 cuernos, dice, significa, fíjese, esta bestia tenía 10 cuernos. Significa que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Oiga, ¿por qué fue diferente el imperio romano? Porque al imperio romano no lo iba a vencer otro imperio que venía tras él. Ya no iban a haber más imperios totalmente político, civil, sino que cuando el imperio romano cayera, dice que iba a ser diferente, porque cuando cayera este imperio, la cuarta bestia, el mundo iba a quedar bajo el dominio de 10 naciones, de 10 reyes. Y eso fue lo que sucedió, mis amados hermanos. Eso fue lo que sucedió cuando empezó, hermano, a desvanecerse el imperio cuarto. En el año 476 cayó el imperio romano. Pero empezaron estos grupos allá en Europa a conquistar territorios y a establecerse, a adueñarse de los territorios, a invadir el imperio. Desde el año 351 empezó, hermano, el imperio a ser, hermano, dividido por estos grupos. Ahora conocemos a estas 7 naciones que han quedado, porque ya vamos a ver que 3 de estos 10 reinos, el cuernito pequeño, el papado, los eliminó. Y vamos a ver por qué. Pero si usted ve, las grandes potencias de Europa son las que invadieron el imperio. Por ejemplo, están, hermanos, los lombardos, que ahora es Italia. Está, hermano, lo que son los portugueses, la tribu de los francos, que ahora es Francia. Están los sajones, que ahora es Inglaterra. Hubo otra tribu, hermano, que se llamaban los alamanes, que ahora es al territorio Alemania. Están los suevos también. Está, hermano, los suizos, ahora es Suiza. Está España. Y, hermano, ahí de los 7 que han quedado, son esas naciones reconocidas que hoy conocemos. Pero los otros 3, ¿por qué no llegaron a ser potencias reconocidas hoy en día? Porque el papado los eliminó. ¿Y por qué el papado eliminó a estos 3 grupos, 3 tribus? Oiga bien, cuando el imperio romano cayó en el año 476, Europa quedó, como ya estamos hablando, bajo estos 10 reyes. Por eso es que la bestia de Apocalipsis 13, Juan solo le vio 7 cabezas, porque solo 7 quedarían. Pero le sigue viendo 10 cuernos, queriendo decir que empezaron 10, pero quedaron solo 7 cabezas en la bestia. Y, amados hermanos, ¿por qué el papado eliminó a los otros 3 grupos? Porque, amados hermanos, cuando cayó el imperio, el afán del papado era tomar
el puesto vacante, el dominio que el imperio romano en sí había dejado. Ese era el hambre que llevaba, hermano, esta falsa iglesia, que de la iglesia pura, hermano, incubó pecado, se alió con el paganismo. Jesucristo sacó a los santos fieles al monte a huir y los dejó solos, ya con Satanás adentro de ellos. Porque ¿quién le da el poder? Dice Apocalipsis 13, el dragón le dio el poder a esta iglesia. Esta iglesia se oye feo, pero yo tengo que decir la verdad, hermano. El poder que la rige, el espíritu que la rige, no es el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 13 que quien le dio el poder a esta bestia, a esta falsa iglesia, fue el dragón. Y el dragón es Satanás. Y dice, amados hermanos, Daniel profetiza cómo caería. Tras de los 10 reyes, dice Daniel, tras de ellos se levantaría otro, el cual sería diferente de los primeros. Y a 3, estamos en Daniel para que usted vea que la profecía es preciosa. Daniel 7:24 dice que el cuernito eliminaría a los 3 pueblos que yo les estoy hablando que el papado eliminó. Y dice, y a 3 reyes derribaría, o sea, quedarían solo 7. Bendito sea el Señor. Y oiga, hasta aquí ese cuernito está metiéndose en la espada civil, porque a estos 10, póngale atención, hermano, no vamos perdidos del tema, vamos exactamente en el tema. Lo que pasa es que usted tiene que aprender a dominar, hermano, el oído y a tener dominio propio y no distraerse, porque una vez usted se distrae en esta enseñanza, ya perdió el propósito. Estamos hablando, hermano, cómo surgió la iglesia papal romana. Así, de esta manera se fundó, así surgió. No surgió por un poder de predicación santo como surgían las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Esta iglesia surgió en un mover malévolo, en una alianza con las tinieblas. Y vemos que cómo se sentó el catolicismo o cómo logró tener ese poder que tuvo. Usando la espada civil, tuvo que vencer con armamento, con tropas, a estos 3 poderes que eliminó. Entonces, ¿qué pasa? Los eliminó porque Roma, la iglesia romana, los líderes propusieron a los reyes, a los líderes de estas tribus, que por qué no ponían un líder eclesiástico y él con la sabiduría de Dios podía tener la sabiduría de poner orden, porque acuérdese que cuando el imperio romano cayó, estas tribus no tuvieron la agilidad de poder mantener orden en el territorio. Se dice que Europa se volvió un caos, se trastornó, había mucha delincuencia, violaciones, brutalidad y se volvió un caos. Entonces, hermano, el papado se propone como solución ante estos 10 grupos, pero el papado planteó de qué manera, pero estas 3 tribus que fueron eliminadas no aceptaron la propuesta papal y por eso el cuernito los quebró, como dijo la profecía de Daniel. Los otros 7 convinieron trabajar con el papado y cuando eso pasó, mi amado hermano, en el año 538, que fue la última tribu de las 3 que fue derrotada por el papado, a partir de ahí ya no le quedó al papado oposición y como los otros 7 grupos, tribus, estaban de acuerdo, entonces automáticamente, hermano amado, el mundo, por decirlo así, quedó en manos de un líder eclesiástico y político y vemos el nacimiento del papado. Estamos hablando en qué año, en el año 538 y como dicen los amigos católicos que Pedro fue el primer papa. Si la historia lo niega y la profecía bíblica también dice lo contrario.
Bendito sea el Señor. Vemos que el catolicismo con la espada civil logró pelear y logró agarrar terreno y logró llegar a la silla. Pero tenía que usarla, maltratar al otro pueblo que tenía de enemigo. Porque ya una vez que esta iglesia se perdió en el paganismo, se convirtió enemiga de un pueblo santo. Entonces, eso así es. O somos de Cristo, o hermano amado, somos del otro lado. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Cuando una iglesia santa huyó a los montes, dice Apocalipsis que a la mujer en Apocalipsis, Dios la iba a llevar al desierto y la iba a sustentar por 1260 días, que traducido en la profecía son 1260 años, la profecía es cabal. Dios de antemano dijo que esta iglesia de la era media iba a ser sustentada por Dios cuando ella anduviera huyendo por la obediencia. Entonces, a partir del año 538, hermano, el pueblo de Dios le tocó sobrevivir en la fe huyendo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Daniel 7:25 profetizó en la misma profecía del cuerno. Oiga lo que haría a esos santos que no quisieron, que se desligaron. Bendito sea el Señor. Fíjense que a los cristianos, los amigos de la católica nos dicen los hermanos separados, refiriéndose a que los separamos desde el año 1517 de la era de Lutero. Y fíjense que por una parte dicen bien, pero la fecha es que están mal. Nosotros somos los hermanos separados, pero no por la reforma de Lutero. Los separamos desde el año 513, por decirlo así, desde el año, 313. Desde ahí la iglesia empezó a separarse. Cuando Constantino cambió el día del Señor, él puso el domingo y quitó el sábado. Entonces los cristianos, amadores de la obediencia, conocedores de las escrituras, habían leído lo que Santiago 2:10 dice, que el que quebrantare uno de sus mandamientos sería como que quebrantara todo. Ellos sabían eso y ellos sabían que si quebrantaban el cuarto, que es guardar el sábado, era como que quebrantaron todo. Entonces ellos prefirieron separarse mejor de esta gente que ya estaba ciega. Entonces, cuando nos digan separados, hermanos, de alguna manera gocémonos. Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa dijeren todo tipo de cosas. Somos bienaventurados. Cuando nos dicen separados, sí, estos hermanos de esta época se separaron, pero por obedecer al Señor, por huir, porque el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Estos cristianos fieles que se separaron, vieron el mal, vieron el trono de Satanás, porque en el año 313 estamos en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Y si usted lee Apocalipsis, ¿qué halló Cristo en Pérgamo? El trono, la silla de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Qué hermoso es estudiar la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, Daniel profetizó lo que les esperaba a los cristianos fieles. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Está hablando del cuernito que eliminó a las 3 naciones y solo quedaron 7. Y dice, y pensará, oiga, este cuerno no solo era un poder que peleaba civil, sino que se metía con las cosas de Dios. Y eso era lo raro. Dice que pensará en cambiar los tiempos. Oiga, y vemos que esto se ha cumplido. Cuando dice cambiar los tiempos no se refiere a la ley, porque dice y la ley la aparta. Los tiempos es, hermano, que hoy hay millones de personas creyendo diferente las cosas proféticas. Están en un método futurista, es decir, que ellos esperan el anticristo después de un supuesto rapto.
cuando eso del rapto secreto también es una herejía de lo que es la rama jesuita. En otra enseñanza yo les voy a dar todos esos datos, los orígenes del rapto secreto. Y amados hermanos, vemos de que eso de creer que el anticristo es un hombre que va a aparecer después que Cristo se lleve la iglesia, cuando en la tierra no va a haber ni un vivo cuando Cristo se lleve a su iglesia. Todo va absurdo. Pero ellos dicen así, que un hombre aparecerá sabio y habilidoso con la terapia y su parentesco, su sabiduría se va a ganar a los israelitas y al mundo entero, pero que después va a sacar las garras y dicen ellos que en Israel se va a hacer el templo, cuando dice que en el templo, dice que esta bestia, el anticristo, se iba a sentar en el templo, pero ya no en templo de paredes, sino que el apóstol Pablo, cuando habla del templo de Dios, se refiere al cristiano. Entonces, pero lo que les quiero decir, que cuando dice aquí Daniel que este cuernito iba a cambiar los tiempos, ese trastorno de que hay millones creyendo en esta cosa, es que este cuernito trastornó el método de estudiar la profecía. Están unos viendo al futuro, cuando el anticristo, cuando la bestia, cuando el hombre de pecado entró a operar en ese tiempo que estamos hablando. Entonces al catolicismo le conviene que todos estos cristianos estén viendo a futuro todas estas cosas, porque mientras los cristianos están esperando un anticristo y colocan esta profecía hacia el futuro, el anticristo aplaude y dice, a nosotros no nos, el catolicismo, el papado aplaude, pues, porque ellos saben las barbaridades de muertos, las atrocidades que la misma historia humana la tiene escrita. Entonces, amados hermanos, por eso dice que este cuerno cambiaría los tiempos y dice también que cambiaría la ley. Vemos lo que hicieron con el día del Señor. Lo cambiaron. Bendito sea el Señor. Entonces ya estaba profetizado todo. Que iba a aparecer una iglesia que se iba a atrever ¿a qué? A usar las dos espadas. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, vamos a ver. ¿Se acuerdan de los primeros versículos que leímos? Cuando el Señor Jesús reprende al apóstol Pedro y le dice, mete la espada. Porque acuérdate que el que ataca a espada, también a espada tendrá que morir. Hermano, si esta iglesia, oiga bien, si esta iglesia se atrevió a usar la espada civil, ¿qué piensa usted? ¿Sería que Dios cumpliría esa palabra que dice, el que a espada mata, a espada tendrá que ser muerto? Al apóstol Pedro, el Señor Jesús se lo dijo. Allá que leímos en Mateo 26, 52. Ahora en Apocalipsis lo vuelve a repetir el Señor. Hermano, amado. Pero vemos que estamos diciendo que esta bestia o esa mujer ebria de la sangre de los mártires que está en Apocalipsis 17 o ese cuerno allá en Daniel 7 del 23 en adelante, que iban a ser entre los 10 cuernos, entre los 10 reyes que quedaron gobernando Europa cuando cayó el imperio romano, y que ese cuerno iba a quebrar 3 de los 10 y que solo iba a quedar los 7, pero él al mando del mundo tomó la espada, ¿no es cierto? La que prohibió Jesús y la que le dijo a Pedro, métetela. La espada que solo le dejó a los magistrados. Bendito sea el Señor. Sería que el catolicismo le iban a dar un espadazo también. Alabe a Dios porque así fue. La palabra de Dios es firme. Hermano amado, en Apocalipsis, Dios le reveló a Juan de antemano que esa espada, esa bestia furiosa
que iba a perseguir por 1200 años a lo que fue el pueblo de Dios. Desde el año 538 a 1798, 1200 años en la profecía, con la espada civil degolló, mató, ultrajó a los santos del Altísimo. ¿Qué tendría que pasarle a esa bestia, a ese poder? Dice la profecía en Apocalipsis 13:3 que también le iban a dar un espadazo. Dice Apocalipsis 13:3, vi a una de sus cabezas como herida de muerte. La bestia sufrió en una de sus 7 cabezas una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bendito sea el Señor. El punto aquí no es por qué significa que se recuperó la bestia. Eso en otro. Bien, al final de esta enseñanza también vamos a hablar de eso. Pero en este momento lo que estamos viendo es que a Juan Dios le reveló que esa bestia atroz, que esa mujer que estaba ebria, que es la iglesia papal romana, aquella que era una iglesia sacro imperial. Es decir, ella se quedó con el imperio y conjugó el poder político con el poder eclesiástico. Y por eso quería meter su falsa doctrina a espada, a cambio de muerte el que no la obedecía. Mire, cuando el Señor Jesucristo, el verdadero evangelio y la verdadera iglesia, iba a andar predicando un evangelio que no es obligatorio. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. Pero esta iglesia se levantó atacando que el que no quería unirse a las doctrinas de ella tendría que ser muerto. ¿Cómo es eso? ¿Sería iglesia de Jesucristo? Podemos decir seguramente que no. Mis amados hermanos, ¿qué pasa? Cuando se cumple la profecía de Apocalipsis 13:3, bendito sea el Señor. Los 1260 años que estaban profetizados, que esta iglesia iba a martirizar a los verdaderos cristianos, corrieron a partir del año 538. Y de ahí tendríamos que contar 1200 años. ¿Y sabe qué? La matemática no miente. Los 1200 años llegan al año 1798. ¿Y qué pasó? En el año 1798 el catolicismo tenía que sufrir una herida mortal. Es decir, tenía que sufrir algo que lo hiciera desvanecerse y que le hiciera perder fuerza y ya no tener el poder para poder martirizar y perseguir a los santos del Altísimo. Porque Dios solo había dicho, permitiré que este cuerno los quebrante a mis hijos por 1260 años. Entonces, si la iglesia católica usó el poder, la espada civil, para asesinar, con la misma espada civil tenía que sufrir un frenazo, un espadazo. Y no se lo iba a dar Dios. Tendría que dárselo una nación de esta tierra. Porque dice, el que espada ataca, a espada será atacado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Dios es fiel. Dios es fiel, bendito sea el nombre del Señor. En el año 798, oiga, acuérdese, ustedes han oído hablar de la famosa Revolución Francesa, que en ese tiempo estaba moviéndose. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Francia, con su líder Napoleón Bonaparte, un hombre de estrategia, un hombre hábil para todo, un hombre con una visión terrible para gobernar y un líder de guerra como era Napoleón, tenía la visión de levantar un quinto imperio en el mundo con Francia. Entonces, amados hermanos, este Napoleón miraba a su alrededor y él sabía que si quería lograr su cometido, el poder que lo podía detener era Roma papal. Era ese poder
que había subyugado a Europa y había asesinado a los fieles de Dios por 1200 años. ¿Y sabe qué fue el plan de Napoleón? Organizó a sus comandantes de tropas y el cometido era, hermano, invadir Roma, capturar al Papa y anunciar que el papado iba a dejar de ejercer su dominio y poderío. Y fue así, mis amados hermanos, como el general Alexander Berthier en el año 1798 invadió Roma y sacó al Papa Pío VI cautivo, llevándolo a la ciudad de Valencia, Francia, donde un año más tarde murió este Papa. Y ahí, hermano, se cumple exactamente la profecía. Yo alabo a Dios, hermano, porque Dios es fiel, Dios es veraz. Él había dicho, hermanos, que el que dañara con espada, el que atacara con espada, a espada tendría que ser atacado. Y vemos Napoleón con Francia, sus tropas, atacaron al Papa Pío VI. Y hermano, ¿cómo quedó el catolicismo? Medio muerto, pero no murió, porque dice que la bestia sanó de su herida. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí en el año 1798, hermano amado, se cumple la profecía. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, el evangelio tomó apogeo. Y como ya, hermano amado, Estados Unidos, hermano, poco antes de que Napoleón hiciera eso con el Papa, unos cuantos añitos atrás, Estados Unidos había declarado su independencia, bendito sea el Señor, y el mover empezaba, hermano, a tomar fuerza en el campo de las misiones. Era, hermano, eran prósperas los misioneros ingleses, los misioneros, hermano, irlandeses, los misioneros de Europa, trayendo aquellas grandes cruzadas en ese tiempo a Estados Unidos. Así que, amados hermanos, Dios es veraz, su profecía es veraz. Hermano, oiga bien, siempre, como ya dijimos, que las dos espadas se unen, eso se convierte en la iglesia. Y póngale atención, mi amado hermano, ya vamos a ir buscando la terminación de la enseñanza. Pero esto es lo más importante. Porque se va a venir una cacería y no de brujas, sino de fieles, como en la Edad Media, en los tiempos poco antes de que Jesús aparezca. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, amados hermanos? En los días de Nabucodonosor revolvió el poder civil con el poder religioso. Cuando Nabucodonosor hizo una estatua y la hizo con el fin de adoración, o sea, y dijo que el que no adorara a la estatua tendría que ser muerto. Ahí están los dos poderes. ¿Qué pasó, hermano, con los verdaderos hijos de Dios? ¿Qué le pasó a aquellos tres varones hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿A dónde fueron a parar? A una isla del Caribe con sol, mar y playa. Como los pseudo profetas de hoy en día, con jet privado los sacaron. Fueron a parar a un horno de fuego. Porque se había unido el poder civil con el poder eclesiástico. ¿Qué pasa, hermano amado? A Jesucristo, ¿por qué lo mataron? No lo podía matar ni el poder eclesiástico, ni el poder civil. Pero cuando se unieron los líderes de la iglesia judía, con lo que fue, amados hermanos, los emperadores, con lo que fue, amados hermanos, el Sanedrín, con lo que fue, hermano, los líderes, con Pilato. Entonces lograron su cometido y mataron a Jesús. ¿Cómo, hermano amado, mataron a los apóstoles después de Jesús? Los líderes judíos los acusaban ante las autoridades que andaban alborotando las ciudades. Se unían las dos espadas y los mataron. Y ya vimos que en la Edad Media, mis amados hermanos, en la Edad Media, ya vimos que esta iglesia apareció desde el año 313 con Constantino, y ya en el año 538, cuando ya las tribus bárbaras, las tres tribus bárbaras fueron eliminadas por el papado,
se estableció la iglesia papal desde el año 538 hasta que Napoleón capturó el Papa en el año 1798. Allí llegó el periodo de las dos espadas juntas. Y vemos que eso significó que los cristianos dejaron de ser perseguidos. Bendito sea el Señor. Lleve esto al hilo. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? La profecía bíblica nos dice que las espadas volverán a ser juntas. ¿Y qué significa eso, mi amado hermano? Póngale ojo y busquemos más al Señor. Y por eso yo traigo esta enseñanza. Mire, amado hermano, esa bestia que quedó moribunda con el espadazo que le dio Francia al papado, vuelve a tomar fuerza y al final, poco antes de que Cristo venga, vuelve a dar la espada. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda de Estados Unidos. Amados hermanos, yo quiero llevarlos a esta profecía y ya aquí los voy a dejar. Aquí vamos a terminar, pero el clima de la profecía es que alertaos, porque hermano, la libertad de culto tendrá que ser terminada, porque así como las profecías se han venido cumpliendo al pie de la letra, esta también se ha de cumplir, que nuevamente la bestia tomará fuerza y tomará las espadas. Mire lo que dice Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice así: después vi otra bestia, fíjese, que subía de la tierra. Esta otra bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, mis amados hermanos, es Estados Unidos. Porque no hay otra nación, no hay otro reino tan poderoso en los últimos tiempos que se ha levantado, sino Estados Unidos. Y cuando dice que sale de la tierra, del desierto, es que Estados Unidos surgió de un continente poco poblado. Acuérdense que el continente europeo, muchas aguas, multitudes de personas, un continente poblado. Pero América, un continente sin población. Entonces dice que la bestia sube de la tierra. Estados Unidos es el único poder que apareció después de la herida mortal, porque ese poder, esa bestia, tenía que aparecer después de la herida mortal, seguido. Y la única nación que aparece en la tierra que apareció después de la Revolución Francesa fue Estados Unidos. Y dice que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Oiga, los cuernos que le vio en la cabeza de la bestia que es Estados Unidos, ¿qué significa, mis amados hermanos? 2 reinos. Porque dice Daniel que cuerno también representa reino. Quiere decir que la nación de Estados Unidos se iba a levantar con los 2 reinos que Jesús separó, separados. ¿Cuántos alaban al Señor? El reino, la iglesia separada y lo civil separado. 2 cuernos, 2 reinos. Bendito sea el Señor. Y dice, amados hermanos, el verso 12. Y ejerce toda autoridad y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Mire, Estados Unidos en el último tiempo se convertirá en aliado de Roma para poder masacrar a los fieles. Cualquier cristiano, no son cualquier cristiano los que la bestia en la historia ha perseguido y los que va a perseguir Estados Unidos y Roma. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Quiere decir que el catolicismo, así como tomó fuerza en la Edad Media, nuevamente, mis amados hermanos, alerta, pueblo de Dios. Y todo el mundo está viendo a Israel. Creen que allá se va a cumplir todo el desenlace y no están viendo a Roma ni a lo que está pasando con el protestantismo dominical en los Estados Unidos. Ya los grandes líderes de las iglesias evangélicas dominicales de Estados Unidos fácilmente se van a hacer sus encuentros con el Papa Roma. Todos se están encaminando
para que Estados Unidos le plantee una plataforma fácil para que la primer bestia que sufrió la herida mortal vuelva a tomar las dos espadas. Y es ahí donde Estados Unidos, hermano, va a violar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto terminamos, mis amados hermanos. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, se la voy a leer. Mire, dice la primera enmienda: el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo la libertad de culto. Dice, o que cuarte la libertad de expresión o de la prensa y el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravio. Dice la primera enmienda que se hizo en el año 1791 que la Constitución dice que el Congreso no haría leyes contra el ataque a la religión. Pero dice la profecía que al final de los tiempos Estados Unidos lo va a hacer. Entonces, mis amados hermanos, agarrémonos los que guardamos los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque este va a ser un ataque al pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer. Y dice que ataca al resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Repasamos la enseñanza rápido. Dios dejó 2 espadas en la tierra. Una, la espada espiritual, que es la palabra a su iglesia, para que se defienda contra